en alturas y sin abuso. En alturas y sin abuso. Bueno, en esta parte de la escritura es maravilloso saber cómo el ser un siervo de Dios, cómo pertenecer al pueblo de Dios, nos otorga unos privilegios y nos llena de seguridad. Entonces nosotros podemos entender cuán valioso es pertenecer al pueblo de Dios, cuán valioso es pertenecer al Señor y también cuántos privilegios tenemos por serlo. Bueno, ante todo, recordemos que nosotros, el pueblo de Dios, somos un tesoro especial. Vamos a ir a Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Dice el Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En realidad, el universo fue creado por Dios, es de Él, y nosotros hemos sido llamados a pertenecer a su pueblo. Pero fíjese que aquí el Señor nos dice que nosotros seremos su especial tesoro si cumplimos con un requisito. Si escucháremos su voz, como está escrito aquí de manera literal, si diereis oído a mi voz y si guardamos su pacto, entonces seremos su especial tesoro. Vamos a ver, ¿qué es un tesoro? Un tesoro es una cantidad de dinero, de valores, de objetos preciosos que se guardan en algún lugar. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, nosotros, al pertenecer al pueblo de Dios, ¿sí? Tenemos una cantidad de valores que Dios ha puesto en nosotros. Es por su gracia, es por su majestad, es por su poder que nosotros somos su tesoro, porque Él ha depositado en nosotros valores y cosas muy valiosas. Pero fíjese, nosotros llegamos a ser esos tesoros siempre y cuando guardamos su pacto y escuchamos su voz. Si nosotros no guardamos su pacto y no escuchamos su voz, no somos sus tesoros, porque Dios no va a depositar cosas en un lugar que no está limpio, que no tiene las condiciones para Él derramar esas virtudes y todo lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces, para que nosotros podamos ser ese especial tesoro, necesitamos escuchar a Dios y guardar su pacto. Guardarlo, fíjese usted, permanentemente, no de manera temporal, hoy sí y mañana no. El año entrante sí y el otro que viene no. No, Señor. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros conocemos la Escritura, somos limpios por la palabra de Dios. Entonces, en un odre nuevo, limpiado por la palabra de Dios, es donde el Señor va a depositar las riquezas de su carácter en nosotros. Y una vez que tengamos esas riquezas de su carácter en nosotros, es cuando vamos a brillar, es cuando vamos a valer, es cuando vamos a ser preciosos. Entonces, ahora más, porque ahora tenemos a Jesús. Esto lo dijo el Señor en aquella época,
cuando estábamos en el antiguo pacto. No había llegado el Señor Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre y Dios no cambia. Sin embargo, ahora que estamos en el Señor, más brillo puede dar Dios al mundo a través de sus hijos, porque vino Jesús, porque en Él porque en Él estamos completos, porque Él nos ha sacado de las tinieblas y llevamos esa luz al mundo de manera especial, de manera gloriosa y sin fronteras. En aquella época solamente el pueblo de Dios era escogido y bueno, todos los que acogían al Padre, acogían los mandamientos de Dios, pero hoy es diferente. Hoy Dios nos manda a las naciones, hoy Dios nos manda a predicarle el Evangelio a toda criatura. ¿Pero por qué? Porque Él ha depositado en nosotros su carácter. Él derrama en nosotros su gracia y nos da de sus riquezas en nuestro ser interior. Entonces, es un regalo que nosotros debemos conservar. Y ese conservar nos lleva a ser celosos de lo que Dios ha depositado en nosotros. Es de mantenernos en la integridad. Somos especiales porque el Señor nos escogió, porque Él ha depositado en Él, ha depositado en nosotros de su espíritu y nos ha dado lo que Él ha querido. Pero eso nos crea un compromiso y es conservar lo que Dios nos ha dado y recordar que Él nos cela. Precisamente porque Él ha hecho una transformación en nuestra vida a través del Espíritu Santo y tenemos esos frutos y Él cada vez nos va edificando, nos va haciendo crecer en estatura espiritual, de igual manera va a celarnos. En una ocasión yo estaba pensando en algo y a mí me gusta pensar. Y bueno, yo sé que a todos nos pasa pensar e ir hablando con Dios. Y yo estaba pensando en algo, bueno, en tal época yo podría hacer esto. Y de pronto, cuando yo llego a un punto de lo que le estoy comentando, de lo que estoy pensando, inmediatamente sentí el furor de Dios, la ira de Dios. Yo dije, no Señor, eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque eso te va a enojar. Y entonces comprendí que era por el celo de Dios. O sea, Señor, es que yo soy tuya y tú me celas. Es decir, esa posesión tan preciosa, porque es un privilegio que Dios nos considere de Él, tan de Él, que Él pueda decidir en un momento todas las cosas de nuestra vida. Yo dije, no Señor, ya comprendo, es tu celo con mi vida, es tu celo con mi ser y es tu celo y es una prevención. Cuidado haces, cuidado, porque ahí está el celo de Dios en primer lugar y en segundo lugar la reprensión y lo que puede despertar para mi vida el que no haga algo que esté acorde a su palabra. Entonces, por el solo hecho de nosotros ser el tesoro de Dios y que Él deposite en nosotros sus riquezas, es suficiente para que nosotros lo conservemos, lo cuidemos y pongamos límite a nuestras acciones. Entonces, todo esto es porque cada hijo de Dios es especial. Cada hijo de Dios es escogido por Él y es escogido con un propósito. Vamos a ir a Deuteronomio 14:2.
Dice el Señor, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos un pueblo, pero no cualquier pueblo. Somos un pueblo santo y escogido para que seamos únicos entre nuestras acciones. Se note que somos únicos y que fuimos escogidos por Dios y que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y Dios aquí nos exige que seamos santos. Si somos su tesoro, lo cual vamos a ver que nos trae tantos privilegios, también esos privilegios tienen un precio. Y el precio es la santidad. No nos podemos dar el lujo de estar pecando. Entonces, por eso titulé este mensaje, en alturas y sin abuso. Sí, nuestra autoestima podemos elevarla teniendo en cuenta lo que somos en Dios, pero no podemos abusar, sino estableciendo un límite. Que esas alturas sean por el gozo que nos da ser de Cristo. Que esas alturas sean porque tenemos la seguridad y la confianza en Dios. Que esas alturas sean por agradecimiento a Dios y para superar las dificultades que se nos puedan presentar. Pero recordemos que tenemos que ponerle límite a nuestras acciones, porque Él nos apartó para que seamos santos, para que seamos un pueblo único y para que seamos sin mancha. Efesios 1:4 nos recuerda esto. ¿Para qué nos escogió Dios? Efesios 1:4. Dice el Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Qué precioso, ¿verdad? Para que nos escogió antes de la fundación del mundo. Somos unos privilegiados. ¿Pero para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Él, para quitarnos esas manchas, para podernos limpiar, tuvo que Jesús pagar un precio muy alto, muy alto. Fue el precio de su sangre. Yo tuve un sueño esta semana. Yo soñé que yo había lavado una ropa y yo la había tendido en una cuerda. Y vi la sala y vi una cantidad de zapatos que eran míos, pero eran de diferentes modelos. Y yo decía, ¿yo por qué? Yo tengo ese poco de zapatos ahí. Y de pronto salí cantando esa parte de la canción que estábamos entonando. Nunca sabré lo que costó de mi maldad sobre esa cruz. O sea, yo en el sueño cantaba ese coro. Nunca sabré lo que costó mi maldad sobre esa cruz. Y yo le dije a Iván, tú sabes que yo tuve un sueño y yo cantaba esta parte de la canción. Y en el sueño yo la cantaba y yo me la sabía y ahora casi no me la sé. Pero en el sueño yo la cantaba y yo la cantaba. Cuando yo estaba preparando el mensaje, pude entender lo que Dios quería. Es que el precio de nuestra maldad fue pagado de manera muy alta y nosotros nunca vamos a saber lo que eso cuesta. Nunca vamos a saber lo que costó el precio de nuestra maldad. Fue un precio muy grande y comprendí que es que nunca lo vamos a saber.
fue un precio muy caro el que pagó el Señor Jesús por nuestra maldad, y para que pudiéramos ser limpios y sin manchas delante de Él, y que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, que fue muy alto ese costo. Amén. Entonces, para poder ser escogidos y para luego ser para poder ser limpios y sin mancha, costó mucho, precio de sangre, de clavos, de golpes y varias horas. Imaginemos todo el tiempo que el Señor estuvo en esa cruz, y nosotros no podemos pisotear esa sangre, no la podemos pisotear por ningún motivo. Que el Señor nos ayude a valorar ese costo y a mantenernos santos y sin manchas. Amén. Bueno, vamos a tener en cuenta los privilegios de pertenecer a ese pueblo de Dios, los privilegios por ser escogidos, y que el único requisito es santidad. Santidad. Dice el Señor que por ser su especial tesoro seremos exaltados sobre todas las naciones. Volvamos a Deuteronomio 26, 18 y 19. Gloria a Dios. Dice el Señor en estos versículos: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, aquí está el privilegio que tenemos por pertenecer al pueblo de Dios si nos guardamos en santidad, que dice el Señor que nos exaltará y que seremos para su gloria. Él nos exaltará. Entonces, es la recompensa por resistir las tentaciones, es la recompensa por obedecerle, es la recompensa por sacrificarnos de pronto, por afligir nuestra carne, porque en un momento dado, para agradar a Dios, hacemos cosas, pero vale la pena, tiene una recompensa. Entonces, miren, es que somos de su exclusiva posesión cuando pertenecemos a su pueblo, cuando Él nos adopta como hijos suyos. Esto era lo que yo recibía en el Espíritu cuando les comentaba esto. Yo le decía: Señor, si pasa esto, yo hago esto. Y yo sentía que la ira de Dios se encendía y entendía esto. Y esta palabra, posesión, no la tenía por mi mente. Ahora, cuando ya me tocó preparar el mensaje, fue que pude relacionarlo. Somos de su exclusiva posesión. Y Él nos dará privilegios, pero Él nos cela de manera precisa. Él nos cela porque somos de Él. Y para exaltarnos nos exige esa obediencia, que seamos santos. Bueno, y otro privilegio que tenemos por ser su especial tesoro: no nos desampara. No nos desampara en ningún momento. ¿Y saben por qué no nos desampara? Porque es que Él, por amor a su nombre y por amor a nosotros, está ahí. Primero, por su amor, porque Él nos ama entrañablemente, y tanto nos amó que entregó a Jesús. Pero también porque es que el nombre de Él está sobre nosotros. A Dios
no le agradará que diga, mira, y eso que es hijo de Dios. No, siempre Dios va a mostrar su gloria en cualquier circunstancia. Va a mostrar Dios su gloria, no lo desampara. Vamos a ir al primer libro de Samuel 12:22. Primer libro de Samuel 12:22. Dice el Señor: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Recordemos que la Biblia dice que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y Él ha querido hacernos pueblo suyo. Nosotros somos unos privilegiados, porque Él ha querido, el Dios del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, Jehová, el Dios eterno, ha querido hacernos pueblo suyo. Ha sido su voluntad. Entonces nosotros no tenemos nada que ir a buscar fuera de Él. Nosotros no tenemos nada que ir a buscar fuera de su pueblo. Nosotros no tenemos nada que ir a buscar fuera de lo que Él establece. Porque el Dios del cielo, el Altísimo, el grande y poderoso, nos ha llamado. Él ha querido que seamos su pueblo. Entonces no tenemos nada que ir a hacer. No tenemos por qué salirnos de su redil, ni hacer nada que a Él le desagrade. El Señor nos ayude. Entonces, por su nombre, para que todos veamos que somos sus hijos. Él, su nombre, su gloria en nosotros la cuida. Y por mucho desierto que estemos pasando, por cualquier situación difícil que estemos pasando, por su amor y por amor a su nombre, Él nos da la victoria. Y todos verán que Él no nos desampara. Y tenemos que estar y caminar en esta seguridad, en esta confianza, que Él no nos desampara porque Él ha querido hacernos pueblo suyo. Él ha querido que su gloria esté en nosotros y todo por su misericordia. Ni siquiera porque lo merecemos, ni siquiera por eso. Es por su amor. Y para que nosotros seamos exaltados, Él nos da herramientas y nos bendice. Porque este es un privilegio, que su pueblo sea exaltado, que sus hijos sean exaltados. Y Él entonces nos provee de unos instrumentos para que nosotros lleguemos a estos niveles. Vamos al Salmo 29:11. Salmo 29:11. Dice el Señor: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Fíjese, a su pueblo Él le da poder. Recordemos que lo que está escrito en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para que tú seas exaltado, muchas veces te va a tocar usar el poder de Dios, porque habrá enemigos espirituales y no espirituales que se levanten contra ti. Y el Señor por eso nos dice: hollará serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada os dañará. El Señor le dijo a Jeremías: te doy poder para arrancar, derribar, destruir, arruinar, para plantar, para edificar. El Señor, para que sus hijos sean exaltados, para ponerlos en los lugares altos que Él quiere,
le da ese poder y nosotros solamente vamos a usarlo, a apropiarnos de ese poder. Y el Señor dice también en este versículo del Salmo 29, y bendecirá a su pueblo con paz. Nosotros, si estamos obedeciendo al Señor, si estamos en lo que Dios ha establecido, nosotros podemos recordarle a Dios esta promesa. Señor, tú has prometido bendecirnos con paz. Por favor, confirma esta promesa. Somos tu pueblo, confírmalo. Tu bendición para nosotros con paz. Entonces, estos son los privilegios que tenemos por pertenecer al pueblo de Dios. Y somos diferentes. Nosotros necesitamos elevar nuestra autoestima, pero no para engrandecernos, no para golpear, no para hacer lo abominable a Dios, sino por recordar y estar seguros lo que somos en Dios y siempre postrados ante Él, siempre humillados ante Él, pero con un corazón agradecido. Tenemos que luchar. Si en un momento dado se baja nuestra autoestima por cualquier situación, de pronto nos sentimos en un momento derrotados o frustrados o fracasados, no, tenemos que recordar esto. Por esos momentos pasan todas las personas. En un momento dado se sienten derrotadas, frustradas, decepcionadas, eso puede pasar. Pero si nosotros recordamos que el Señor nos ha hecho su especial tesoro y que en Él podemos estar confiados y que en Él estamos completos y que en Él tenemos gozo, podemos superarlo, podemos sobrepasar esos sentimientos negativos, esas emociones negativas. Así que Él nos ayuda. Bueno, hay otro privilegio que tenemos cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llama, cuando pertenecemos a su pueblo. Él hace todas las cosas. Nosotros no hacemos nada, solamente recibir y recibir. Y lo único que nos toca es obedecer, pero Dios lo hace todo para podernos bendecir. Mire, Él para bendecirnos, Él para que nosotros pertenezcamos a su pueblo, Él para que nosotros seamos su especial tesoro. Escribe su palabra y su ley en nuestro corazón, que es la que va a determinar nuestras victorias y nuestras bendiciones. Porque si nosotros no obedecemos a Dios, no vamos a andar en victoria y nosotros no vamos a tener las bendiciones. Y aún todo eso lo hace Él con su gran amor. Vamos a ir al libro de Hebreos. Dice el Señor en Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Fíjense, aún Dios para bendecirnos, mire lo que hace a través de su Santo Espíritu. Dios nos capacita. Por eso dice la Biblia que gracias sean a Dios quien nos da la victoria y nos capacita para poder participar de la suerte de los santos en luz. Por nosotros no podemos. Mire, el Señor pone sus leyes en nuestra mente. El Señor sobre su corazón, sobre nuestro corazón, escribe su palabra. Pero nosotros necesitamos ser guiados, porque nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo.
Nosotros necesitamos ser guiados por Dios para podernos mantener en victoria, para poder recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar. Fíjese, Él pone sus leyes en nuestra mente y las escribe sobre nuestro corazón para que podamos pertenecer a su rebaño, para que podamos pertenecer a su pueblo. Fíjese, y Él cumple con lo que le toca a Él, y es poner su palabra en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Pero resulta que nosotros muchas veces no le hacemos caso al Señor, y el Espíritu Santo nos recuerda y nos dice, la Biblia dice esto, lo correcto es esto, y nosotros, tercos, desobedientes, hacemos otra cosa. Y eso a Dios, además de desagradarle, también le duele, porque Él quiere que nosotros nos mantengamos en obediencia para Él podernos bendecir. Y esta es una de las cosas en las que nosotros patinamos y caemos, porque ya Él pone su palabra, sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos recuerda, y nosotros para otro lado. Y ahí caemos y nos buscamos los problemas. Pero aún Dios nos capacita para que podamos pertenecer a su pueblo, escribiendo y poniendo su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para guiarnos como un rebaño. Si Él no pusiese esa palabra en nosotros, ¿cómo nos iba a guiar? ¿Cómo nos iba a decir en cada momento, esto no es así, haz esto? La palabra dice esto, lo que te conviene es esto. Aleluya. ¿Por qué? Para que podamos pertenecer a su rebaño, porque somos un rebaño. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 78, 52. (78:52) dice el Señor: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. El Señor nos guía porque somos su rebaño, aún en el desierto, aún en los momentos turbulentos, difíciles. Aún así, ahí está el Señor con nosotros, guiándonos, porque para eso tiene su palabra en nuestra vida y nos guía. Fíjese, y ahí nos va guiando, como lo dice este versículo. Los llevó por el desierto como un rebaño. ¿Usted cree que esto nomás era para la época de Israel, allá cuando estaba en el desierto? No, esto también es para nuestra vida hoy. Aún en las tormentas, Él nos guía y nos saca a lugares espaciosos y nos pone sobre peña y nos hace andar en nuestras alturas. Vamos al Salmo 103. 100, versículo 3. Dice el Señor en el Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos sus ovejas y como sus ovejas tenemos que obedecerle. Somos ovejas de su prado y también en sus prados nos deleitamos, porque en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Y recordemos siempre que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Lo que somos es porque Él lo ha hecho y lo que tenemos es porque Él nos los ha
dado a Él toda la gloria y toda la honra. Entonces, por pertenecer a su rebaño, por hacernos su pueblo, por ser Él nuestro Dios, esto también nos compromete. Ya tenemos los privilegios, somos el pueblo de Dios, somos escogidos, tenemos tantos beneficios, pero esto nos compromete. Nos compromete por gratitud, pero ante todo por mandamiento. También Dios nos hace también nos exige cosas. Entonces, vamos a ir a Tito 2:14. Tito 2:14. Dice el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjese, sí, el Señor se dio a sí mismo para purificarnos, para limpiarnos de toda iniquidad, para redimirnos, pero también con un propósito, para tener un pueblo propio y que ese pueblo sea celoso de buenas obras. Nosotros tenemos que ser celosos de buenas obras, dejar a un lado todo aquello que no edifica, aquello que mancha, aquello que daña nuestro testimonio, aquello que viene inclusive a dañar nuestra vida. Tenemos que ser celosos de buenas obras. Y también nos compromete ¿a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a 1 de Pedro 9 y 10. Es 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Dice el Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí encontramos beneficios, privilegios, pero también compromiso con Dios. Nos ha elevado a una posición de real sacerdocio, de linaje escogido, de nación santa. A esta posición nos ha elevado el Señor. Pero también dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya que tenemos el privilegio que Jesús nos sacó del mundo, del lodo cenagoso, que nos sacó de ese mundo y de las tinieblas para traernos a su luz admirable, tenemos el compromiso de ir a predicar, de ir a publicar sus virtudes, de exaltarlo, de engrandecerlo, de procurar que otros sean salvos, porque estos privilegios también nos llevan a un compromiso con Dios. Necesitamos ir a anunciar esas virtudes. Nosotros cumplimos con hacerlo, Dios hace el resto. La Biblia dice que
Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros llevamos la semilla, pero Dios es el que hace la obra. Yo podía sentir, y Dios me daba a saber, que ayer había personas que no estaban en la cancha, pero que estaban escuchando y sentían el temor de Dios cuando el mensaje se estaba llevando. Nosotros cumplimos con anunciar las virtudes de Cristo. Nosotros cumplimos con llevar la palabra, con regar la semilla. Y es lo que nos toca hacer. El resto lo hace Dios. Entonces, recordemos que ser su pueblo nos compromete a ser celosos de buenas obras, actuar correctamente, a obedecer sus mandamientos, pero también anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas. Porque es que recordemos que era que estábamos en tinieblas y que lo que somos hoy no lo fuimos ayer, para que no nos engrandezcamos. Lo que somos hoy no lo fuimos ayer, fue por su misericordia, fue por su gracia y su gran amor que hoy estamos en su luz admirable, por el sacrificio de Cristo, por su sangre. Bueno, y también al ser el pueblo de Dios, Dios nos prepara para servirles. Dice el Señor, vamos a ir a Lucas. Lucas 1:17. Dice el Señor, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, Dios preparó a Juan el Bautista para que enderezara el camino del Señor. Dios lo preparó para que le sirviera. Pues así como Dios preparó a Juan el Bautista, también nos prepara a nosotros. Porque el Señor no ha cambiado. Amén. Dios no cambia. Aleluya. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Dios preparó. ¿Qué dice de Juan el Bautista? Que Dios iba delante de él con el espíritu y el poder de Elías, ¿sí? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso que Dios le dio a Juan el Bautista también nos los ha dado a nosotros a través de su Espíritu Santo. Cada vez que vamos a enseñar, a predicar, Él va delante de nosotros, porque nosotros tenemos que ser conciliadores, ¿sí? Tenemos que reconciliar al impío, al inconverso, al malo con Dios. Porque mientras esté en el estado de impiedad, es enemigo de Dios. Pero como Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, aleluya, nosotros necesitamos que el mundo se reconcilie con Dios a través de nuestra predicación. Es que Dios lo hace. Y el Señor va delante de nosotros. Inclusive Dios nos dio promesa cuando Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago las haré, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Dios nos hace competentes. ¿Para qué? Para que le podamos servir. Y tenemos a Jesús al lado del Padre. Entonces necesitamos solamente tomar la autoridad que Dios nos ha dado a través de Jesús. Aleluya. Entonces,
Él nos redimió y ahora también nos preparó como su pueblo que somos para su servicio. Entonces no perdamos de vista que Dios nos ha dado la autoridad, que Dios nos ha dado el poder así como se la dio a Juan el Bautista. Fíjese, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Cuántos hogares no están hoy pies para arriba? Que los papás no respetan, los hijos no respetan a los padres. Y son unos conflictos, es triste. Que el Señor tenga misericordia y nos use a nosotros para llevar esa palabra de reconciliación, para que ese espíritu de Elías haga volver el corazón de los hijos a los padres y a los que andan en rebeldía con la palabra de Dios a la prudencia de los justos. ¿Cuántas personas no andan en desobediencia y destruyen su vida, destruyen sus hogares y se llevan por delante a otro también, que no es de su familia? El Señor nos ayude para que a través de esa predicación esos rebeldes a la palabra de Dios lleguen a tener la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros vayamos a servirle y que nos deleitemos en sus beneficios como especial tesoro. Entonces, cuando Él nos prepara para el bautismo, para el servicio, lo único que tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto y actuar. ¿Sí? Actuar. ¿Qué dice Judas 23? Judas 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así es. Yo no lo encuentro, pero lo necesito. ¿Lo leo otra vez? Ya me encontré, José. Bueno, Sí, hermano. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, aquí encontramos un mandamiento. Dice el Señor, a otros salvar, ¿sí? Arrebatándolos del fuego. Hay gente que está, mejor dicho, lista para morir e irse al infierno. Yo siempre recuerdo algo que me pasó cuando comenzaba en el Evangelio. Cuando yo sabía que alguien estaba enfermo para morirse, yo iba enseguida y yo tengo que predicarle que reciba al Señor para que entre al cielo. Y bueno, tuve esa oportunidad y bueno, Dios me ha seguido dando oportunidades, pero en aquella época me llamó la atención que 3 personas yo les prediqué y al poquito tiempo murieron, una con unos días y otras en cuestión de horas. Y mi hermana me puso mano fresca. Y claro, que tienes la mano fresca para despacharlos. Entonces, pero ojalá que el Señor a nosotros nos dé estas oportunidades. Que una persona que esté a punto de morir, nosotros le prediquemos, que reciban al Señor y se vayan enseguida. Aleluya. Por ellas murió Cristo. Y entonces